¿Estás cansado? ¿Sin ánimo? En Salta hay un lugar para escuchar un mensaje de fe y esperanza. Te esperamos en Iglesia Esmirna, un lugar para encontrarte con Jesús. Un espacio para toda la familia, para tu familia. Encuentros para jóvenes, para mujeres, escuela bíblica para los pequeños, talleres de música, seminarios y mucho más. Te esperamos todos los domingos a las 9:30 de la mañana y a las 7 de la tarde. Barrio Lugones, Manzana 332, Casa 15, a 2 cuadras de la UNSA. Déjanos tu pedido de oración las 24 horas al 425-2795, porque grandes cosas hará Dios en tu vida. Iglesia Esmirna, porque con Jesús hay un nuevo amanecer para tu corazón. Estar aquí en tu habitación, siendo atraído por tus lazos de amor. Anhelo estar aquí escuchándote, seducido en la dulzura de tu voz. Anhelo estar aquí. Anhelo estar aquí en tu habitación, siendo atraído por tus lazos de amor. Anhelo estar aquí, escuchándote, seducido en la dulzura de tu voz. Y es mi anhelo estar aquí, es mi anhelo, Dios, estar aquí, adorándote, Señor, aquí. Y es mi estar aquí, es mi anhelo, Dios, estar aquí, adorándote, Señor, aquí, es mi anhelo, es mi anhelo, estar aquí. Adorándote, mi Padre, estar acá. Y es mi anhelo, Dios, y es mi anhelo estar aquí. Es mi anhelo, Dios, estar aquí, adorándote, Señor, aquí, mi Padre, te adoro a ti, Señor. Ninguna arma forjada de los hechiceros, ninguna arma forjada que se levante en las tinieblas, en los rincones de los secretos, va a prosperar contra este ministerio, va a prosperar contra la iglesia, Señor, va a prosperar contra tus siervos, su familia, Señor, porque tu iglesia, Señor, va de gloria en gloria y en poder, lo declaramos en el nombre de Jesucristo. Tu iglesia es poderosa, tu iglesia es magnífica, porque tú la compraste, Señor, a precio de sangre. Muchas gracias te doy, Señor, esta noche por este ministerio que es de gran bendición para nosotros. Amén, amén. Yo creo en la iglesia del Señor, que Dios en este tiempo va a levantar personas dispuestas a ser humildes. Yo creo que aquí en esta congregación y en Salta y en otros lugares también, en Argentina y en otros países, Dios está levantando personas que están dispuestas a servirle con humildad, dispuestas a sufrir por el Señor. Y entonces Dios usa a esas personas. Ahora estamos hablando de estos hermanos que van a las misiones, ¿no?
que van a Siria. ¿Ustedes creen que ir a Siria es algo fácil? No, yo creo que ustedes vieron las fotos y el peligro que eso significa. ¿Pero por qué lo hacen? Porque quieren servir al Señor. Porque están dispuestos a negarse a ellos mismos para servir al Señor, aún arriesgando su vida para poder servir al Señor. Aquellos hermanos que van a los huichís al norte, ¿por qué lo hacen? ¿Para ser reconocidos? No, yo creo que no. ¿Para qué van allá a tomar tantos calores que no se aguantan? ¿Por qué? Porque aman al Señor, porque quieren servir al Señor. Y entonces hay ejemplos en la Biblia, pero también hay ejemplos en nuestra historia de iglesia de personas que se han entregado, que se han negado a sí mismos para servir al Señor. Y esos ejemplos son dignos de imitar. Por último, quiero relatarles la historia de una persona allá por 1812 que vivía en un cómodo hogar de Inglaterra también, una jovencita llamada Melinda Rankin. Dice la historia, desde que ella aceptó a Jesucristo, no estaba satisfecha en su hogar, en su feliz hogar. Ella tenía un deseo tremendo de poder ir a hablar a otros del Evangelio de Jesús. Y entonces, recién cuando ella cumplió 28 años, ella pudo salir a la obra misionera rumbo al valle de Mississippi como misionera. En ese entonces era tiempo también de la guerra y la vida no era nada fácil. Cuando terminó la guerra con México, los soldados que regresaban contaban las personas, dice, que eran dominadas por los sacerdotes. Entonces, esta señorita Rankin, ella se sentía mucho en su corazón por estas personas en México. Y entonces ella, como no podía ir porque era jovencita y era mujer, no podía ir a México porque en México no había leyes, era la ley como la ley de la selva. Entonces lo que ella hizo fue escribir artículos acerca de las necesidades de la obra y escribió a los diarios, escribió a las agencias misioneras para que envíen a alguien, ¿no?, a ese campo misionero. Por fin ella dijo, bueno, si nadie va, yo voy a ir, yo misma voy a ir. Entonces ella, como no podía cruzar al otro lado del río, ella se estableció cerca de una ciudad ahí en Brownsville, en Texas, del otro lado del río, de la ribera opuesta a Matamoros, en México. Y dice que allí ella no podía encontrar dónde vivir, no encontraba una casa. Y era muy difícil la vida, pero por fin pudo ella conseguir un lugar que tenía solamente 2 piezas. En una pieza era la casa de ella y en otra pieza era la escuelita, donde ella le enseñaba a los niñitos el Evangelio. Y allí muchas niñas, dice, mexicanas asistían a esa escuelita, muy, muy sencilla. Y un día una de ellas vino con un santo bajo el brazo pidiéndole que quería que se lo cambie por una Biblia. Entonces ella le cambió ese santo por 2 Biblias. Esa otra Biblia era para una amiga en México. Y así fue como la primera Biblia llegó a esa ribera en México, en esa época, porque no existía el Evangelio allí. Y entonces, a través de esta misionera, la Sociedad Bíblica Americana pudo enviar luego muchas Biblias ejemplares a México. Y entonces muchas personas venían también a su puerta suplicando que les diese un ejemplar del libro de Dios. Cuando estalló la guerra civil en Estados Unidos, en Norteamérica, la señorita Rankin se vio obligada a salir de Texas, ir a México, donde ella había siempre querido trabajar. Se le rechazó de casa en casa, pero con todo ella pudo establecerse en la primera misión protestante. El número se multiplicó y estos nuevos creyentes iban de casa en casa ansiosos por compartir la palabra de Dios. Durante los muchos disturbios en la batalla de 1871, ella no sufrió ninguna herida. Cuando se retiró, la iglesia que ella organizó contaba con 170 miembros mexicanos. Ella fue quien dijo la palabra
desaliento no se encuentra en el diccionario del reino de los cielos. Como Esther Melinda Rankin también estaba dispuesta a sacrificar sus placeres a fin de poder ayudar a otros. Estas mujeres y estos hombres de Dios son los que han hecho que el Evangelio avance en naciones, en países. Y quizás nosotros decimos, bueno, pero ¿qué puede hacer una señorita de 28 años yendo a un lugar de la guerra donde no hay nada, donde es rechazada? Sin embargo, México hoy en día tiene cientos y cientos de iglesias y es líder en muchos ministerios que llevan el Evangelio por muchos países. Pero hubo alguien que escuchó la voz de Dios, alguien que quizás no era importante, que era humilde, que escuchó y que supo hacer lo que Dios quiere que hagamos con nuestra vida. Así que les animo. 2 Corintios 11, 23 al 33, también nos habla acerca de que si somos ministros de Cristo, el apóstol Pablo pregunta, ¿son ministros de Cristo? ¿Usted qué me responde? ¿Sí? ¿Son ministros de Cristo, hermanos? Amén. Y él entre paréntesis dice, no, como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajo, dice, yo más en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad y peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, los que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Qué ejemplo para nosotros. Él le enseña a su discípulo Timoteo. 2 Timoteo 2:3 le dice, tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Igual en Tito 2:3 es un desafío para todo cristiano que debemos enfrentar muchas veces el sufrimiento. No porque seamos masoquistas, ¿no?, que nos gusta sufrir, sino porque a veces es necesario sufrir por el Señor. Es una de las características, de las señales de la humildad en los siervos de Dios. Como dijimos, estar dispuestos a sufrir. El doctor John Oswald Sanders, no sé si usted escuchó alguna vez, pero es uno de los padres también. Él nació en 1900 aproximadamente, falleció en 1992. Él fue un director general de Ultramar Missionary Fellowship, que es la misión, dice, de China, la misión a la China. En los años 1950 y 1960 fue autor de más de 40 libros sobre la vida cristiana. Se convirtió en un estadista y conferencista en todo el mundo desde su retiro hasta su muerte. Él dice, nadie que no esté preparado para pagar un precio mayor que el que sus contemporáneos y colegas estén dispuestos a pagar, debe aspirar al liderazgo de la obra de Dios.
En otras palabras, si usted no está dispuesto a pagar el precio, tampoco aspire. El precio que otros contemporáneos, otros hermanos pagaron para servir al Señor, tampoco podemos aspirar al liderazgo. El verdadero liderazgo siempre exige un alto precio del hombre. Y cuanto más efectivo es el liderazgo, mayor es el precio que se tiene que pagar. Cuanto más el Señor te ha llamado a un liderazgo efectivo, mayor es el precio que debes pagar. Así que cuando nosotros servimos al Señor, no debemos quejarnos por lo que nos pasa, por lo que debemos sufrir, antes bien gloriarnos en nuestra debilidad, como dice Pablo, y servir al Señor con todo nuestro corazón. El predicador Spurgeon también habla acerca de que los pastores deben esperar sufrimiento. Dice, es necesario que algunas veces nos encontremos en dificultades. A los buenos hombres se les promete tribulación en este mundo, y los ministros pueden esperar una porción más grande que otros para que aprendan a simpatizar con el pueblo sufriente de Dios y de ese modo poder ser pastores idóneos para un rebaño que sufre. A los buenos hombres se les promete tribulación en este mundo. Nadie que fue un buen hombre, puede decir que no ha sufrido en este mundo, porque este mundo está en contra, por supuesto. Las leyes de este mundo están en contra de las cosas buenas. La misma carne, ¿no?, del ser humano está opuesta a la obra y los pensamientos de Dios. Mucho más aún los líderes o los hombres de Dios deben también esperar una porción mucho más grande, dice. ¿Por qué? Para que aprendan a simpatizar con el pueblo de Dios sufriente. Si yo no estoy dispuesto a sufrir por el Señor, tampoco puedo comprender a otros que sufren. Muchas veces en la iglesia, en el pueblo de Dios, se encuentran personas que sufren, ¿no?, padecen distintas necesidades y cosas, pero si nosotros nunca hemos pasado, nunca hemos sufrido lo mismo, ¿cómo podemos comprender a otros que sufren? Eso es lo que nos está diciendo aquí. Nosotros debemos aprender también a sacrificar hasta nuestra propia reputación. Nuestra meta no es ser populares ante el mundo. Cada pastor, cada ministro que predica abiertamente contra el pecado y vive una vida piadosa, sacrificarán su prestigio y reputación pública, sufrirán rechazo, enfrentarán oposición y sufrirán incluso la calumnia. Pablo describió esa pérdida de reputación y dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como últimos, como arreos de muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos, por causa del Señor. El servicio al Señor es entrega. El servicio al Señor es aprender a morir a nosotros mismos y a resucitar con el Señor, a una nueva vida con Cristo. Nosotros debemos aprender a vivir nuestra vida de tal manera que realmente podamos decir que somos dignos de llevar el nombre del Señor en nuestra vida, que somos dignos de llevar la cruz de Cristo, las marcas de la cruz de Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón. Y yo realmente quiero esto para la iglesia. Yo sé que muchos esperamos grandes cosas del Señor, grandes avivamientos del Señor, y eso va a venir porque lo proclamamos y lo creemos. Pero el avivamiento viene también porque nosotros estamos dispuestos
a servir y a sufrir por el Señor. No hay avivamiento sin sacrificio, sin entrega. Imagínense si el Señor hubiera dicho, no, mejor no voy a subir a la cruz. Mejor me sería a mí no padecer esto. Mejor sería que yo me quede en mi casa, me quede en la carpintería y que, bueno, muera ahí, no sé. Imagínense qué hubiera pasado con nuestras vidas. Pero Él dice que vino con un propósito, para servir, para entregar su vida. Él, siendo rico, se hizo pobre por nosotros, a fin de que nosotros tengamos riqueza, que nosotros tengamos una vida. Así que en esta mañana yo quiero decirles que yo creo en ustedes y tengo fe que Dios puede levantar de este pueblo y de muchos otros que están dispersos en la ciudad de Salta, en la provincia, hombres y mujeres dispuestos a servir al Señor. Hombres y mujeres dispuestos a renunciar a las comodidades, a la vida, a las cosas que quizás nos gustan para poder servir al Señor. Hombres y mujeres que están dispuestos a poder llevar una vida digna del Evangelio de Jesucristo. No para exaltarnos a nosotros mismos, sino para ser siervos, así como el apóstol Pablo nos dijo. Amén. Que el Señor nos ayude a ser ejemplo a nosotros que estamos quizás liderando a iglesia, que estamos liderando la organización. Yo les pido que ustedes oren por el pastor Aldo, por su familia, oren por el pastor Elmo, su familia. Me enteré hace pocos días que el pastor Elmo había sufrido un accidente, hace unos días atrás, hace unas 2 semanas atrás, no sabía nada de eso. Y fue un accidente que realmente él podría haber perdido la vida, pero gracias a Dios que Él le salvó la vida, ¿no? Un accidente muy, muy grave, muy fuerte. Y entonces es muy importante que ustedes oren cuando ustedes ven a sus siervos, a sus pastores, a los apóstoles, los ven, quizás ven una noticia en Facebook o en algún lugar o lo escuchan en la televisión. Bendíganlos, oren por ellos, porque es necesario que quizás nosotros podamos también padecer por causa del Señor, que podamos a veces sufrir. Y claro que Satanás va a atentar con nuestras vidas, porque como está escrito, ¿no? Si alguien quiere dispersar al rebaño, lo que hace es herir al pastor, ¿no? Pero que el Señor nos guarde. Está en ustedes, hermanos, el poder bendecir, el poder amar a sus pastores, el poder llevar la palabra y ser ejemplo a otros. Vamos a orar al Señor. Oramos también por la vida y por la salud del pastor Elmo Saldivia, que el Señor lo guarde, lo sane de cualquier herida, cualquier golpe que él haya sufrido y que él pueda estar bien para servir al Señor y que el Señor guarde a él y a todos los hermanos que sirven al Señor y aman su palabra. Oremos al Señor. Señor, yo te doy gracias por esta palabra que, aunque es extensa, Señor, es necesaria. Yo reconozco que nosotros necesitamos mucho de ti, Señor. Nosotros, tus hijos, tus siervos, necesitamos mucho más. Aprender e imitar a aquellos hombres de Dios como Pablo, como Pedro, aquellos que entregaron su vida para ser ejemplo, para servirte con toda humildad, con toda mansedumbre. Que no nos creamos que somos algo, sino que somos siervos tuyos, Señor, y que estemos dispuestos a servirte con todo nuestro corazón. Cuando el mundo vea ese ejemplo en nosotros, no van a ser necesarias muchas palabras, sino que solamente a través de ver van a creer. Si nosotros nos amamos los unos a los otros, entonces el mundo va a creer que somos verdaderamente tus discípulos
Señor, ayúdanos en este tiempo difícil, cuando hay tantas divisiones, tantos conflictos. Señor, que seamos un pueblo con un mismo corazón, un mismo espíritu, Señor, la misma fe, y que podamos avanzar, Señor, aún a costo muchas veces de nuestro propio sacrificio. Bendice tu pueblo, Señor, en este día. Gracias por estos 25 años que sé que no han sido fáciles y que han demandado sacrificio de tus siervos, tanto de los pastores como de otros hermanos que han pasado por acá, han dejado su esfuerzo, su sacrificio, Señor, y que tú los tienes también en honra porque te han servido. Señor, te pido por ellos que tú los guardes, que tú, Señor, los mantengas, que ellos puedan, Señor, seguirte, agradarte todos los días de su vida, para que al final puedan decir, como dijo el apóstol Pablo, que he peleado, he corrido la carrera, he ganado la batalla, Señor, y que ya estoy pronto para ir, Señor, a tu presencia, Señor, pero que podamos realmente ser tus siervos. Ayúdanos, Señor, enséñanos tu palabra, ayúdanos a servirte con todo nuestro corazón. Que haya en nosotros el mismo sentir que hubo también en ti, Señor, que siendo Dios no tuviste como cosa que aferrarte, sino que te hiciste semejante a los hombres, que te hiciste siervo, te hiciste obediente y hasta la muerte. Señor, gracias porque ese ejemplo nunca lo vamos a olvidar. Bendice a la iglesia, bendice a los pastores en este lugar. Gracias porque estás levantando nuevos pastores, nuevos predicadores para que lleven tu palabra. Este ejemplo de estos hermanos que van a las misiones, Señor, queremos muchos más como ellos. Queremos muchos más que vayan a las misiones aborígenes. Queremos, Señor, que levantes un pueblo fuerte, dispuesto a servirte, dispuesto a ir a los lugares difíciles donde nadie va. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, Pastor Aldo. Felicidades. En estos 25 años, iglesia, que el Señor les bendiga y sigan siempre fieles al Señor. Amén. Amén, amén. Tome su asiento, por favor, solo unos minutos más. Aleluya. Yo tengo apuntes que he tomado como para leerlos y releerlos por unos cuantos días, pero mientras escuchaba la palabra esta mañana había algo importante que se va fijando en medio nuestro: la fidelidad en lo poco pone a Dios en posición de bendecirte con lo mucho. Cuando eres fiel en lo poco, Dios tiene un compromiso por su palabra de darte lo mucho para administrarlo. Fidelidad en lo poco. Agradecimiento a Dios por la posibilidad de ser reconocidos como hijos de Dios. Amén. ¿Hay alguien listo aquí para recibir el fuego del Espíritu Santo sobre su vida? ¿Hay alguien aquí que está listo para experimentar el fuego de Dios que cambia, que transforma y que liberta? El fuego de Dios que pudre los yugos, retira las cargas, santifica, cambia y transforma. Padre, que tu fuego sea derramado en este lugar, así como el fuego líquido que dio el profeta, como el fuego que hizo descender Elías del cielo, como el fuego que descendió en Pentecostés. Es el fuego para esta generación, fuego santo, fuego que cambia, fuego que liberta, fuego que transforma.
¿Estás cansado? ¿Sin ánimo? En Salta hay un lugar para escuchar un mensaje de fe y esperanza. Te esperamos en Iglesia Esmirna, un lugar para encontrarte con Jesús. Un espacio para toda la familia, para tu familia. Encuentros para jóvenes, para mujeres, escuela bíblica para los pequeños, talleres de música, seminarios y mucho más. Te esperamos todos los domingos a las 9:30 de la mañana y a las 7 de la tarde. Barrio Lugones, Manzana 332, Casa 15, a 2 cuadras de la UNSA. Déjanos tu pedido de oración las 24 horas al 425-2795, porque grandes cosas hará Dios en tu vida. Iglesia Esmirna, porque con Jesús hay un nuevo amanecer para tu corazón.